Seguimos en la Escuela de Virtud de Santa Bernardita, porque recordemos que venir a Lourdes es a la escuela de nuestra madre, que es la misma escuela en la que estuvo Santa Bernardita. Por eso yo les aconsejo a todos que si cuando puedan, aunque sean 5 minutos, vayan al otro lado del río donde está la estatua de Bernardita, porque ahí es donde ella estaba cuando vio la luz. Ahí es su primer lugar donde ella ve la luz, pero no ve de cerca a la Virgen, sino hasta que la Virgen la llama. Y ahí es cuando ella cruza y ya se arrodilla en la gruta. Pero ese es el primer lugar y es lindo estar ahí porque la verdad que la estatua de Santa Bernardita se parece a Santa Bernardita. Es bien especial estar ahí porque aquí hay una escuela superior y una escuela menor, pero ambas son escuelas. La escuela de la Virgen a Bernardita, que se convierte en la escuela de la Virgen a nosotros. Y la escuela de Bernardita a nosotros, porque la que imita a la Virgen, quien se identifica con la Virgen, se convierte en escuela para los demás. Entonces ayer vimos los deseos de Bernardita, como sus deseos eran completamente transformados, y eso que no hablé de todo porque pues son un libro entero los deseos. Sacar los deseos de Bernardita es leer toda su vida. Pero terminamos con el más importante, que era el deseo de las cosas del cielo. Desear las cosas del cielo nos hace una cosa que es muy importante. Desear las cosas del cielo no nos aísla de la tierra, sino que nos hace vivir en la tierra de una manera desprendida, con una manera que no estamos atados a las cosas de la tierra, sino que sabemos gozarnos de lo que Dios nos da, pero al mismo tiempo con plena libertad. Entonces ahora vamos a ver la segunda virtud. La segunda virtud que era muy visible y muy reconocible en Santa Bernardita y es su humildad. Ayer yo les decía que saberse elegido o elegida ya te coloca en una posición de humildad. Pues esto es lo que le pasa a Bernardita. Bernardita era humilde tal vez por una formación en su naturaleza, ¿verdad? En sus padres, a lo mejor era humilde, pero su humildad creció a un grado heroico cuando ella se sabe llamada por la Virgen. Acuérdense que la Virgen, ¿qué hace? ¿Cuál es el gesto de la Virgen? La llama, y la llama que venga cerca. Siempre que hay un llamado, por eso le decimos, el Señor está llamando a tal persona, el Señor está llamando. El llamado de Dios o el llamado de la Virgen siempre tiene una vocación como fruto. Esto te hace saberte que eres elegido, que eres elegida del Señor y de la Virgen. Y Bernardita se sabe, en esa gruta, arrodillada, viendo a la Virgen, se sabe inmerecedora de tan alto don, se sabe elegida por la Virgen. ¿Por qué la Virgen no llamó a la prima? La prima estaba ahí. La única que ve la luz y ve a la Virgen, y la Virgen la llama es Bernardita. Por lo tanto, Bernardita se entiende que en su pequeñez, en su humildad, en su ser analfabeta, en todo lo que es pequeñísimo para el mundo, la Virgen ha puesto su mirada en ella. Pues esta es la primera base de la humildad, hermano, es sabernos elegidos. Yo quiero decirles a todos ustedes están aquí hoy porque la Virgen los llamó. No porque ustedes decidieron voy a ir a servir y todo el proceso, ay, porque si me cuesta ver el dolor, pero me voy a ir a servir, no porque yo he ido todos los años, no porque ya tengo compromiso. Todas esas razones son humanas y son buenas, pero esa no es la verdadera razón. Si la Virgen no te quería aquí, no estuvieses aquí. Es ella la que te ha llamado. Por lo tanto, ya automáticamente todos nosotros tenemos que tener una actitud de profunda humildad, de pequeñez como Bernardita. La Madre se apareció a nosotras, no tal vez en la carne, no visiblemente, pero se apareció a nuestra alma y nos hizo este gesto
nos llamó y por eso estamos aquí. Y nos llamó a hacer diferentes cosas, pero todas ellas son al servicio del reino, de su Hijo y al servicio de la caridad. Siempre estaremos llamados para eso. Ella se sabe que no es su iniciativa. Y esto, hermanos, es importantísimo. Porque es verdad que hay una iniciativa humana. Tú tienes que hacer una elección, tienes que ahorrar, tienes que pagar un pasaje, tienes que empacar y tienes que coger el avión y venir. Hay una cooperación, no una iniciativa. Hay una cooperación humana a la llamada, pero la iniciativa es siempre de Dios, que te da las gracias, que respondiste sí, como la Santísima Virgen María. Te da las gracias. Dios les está dando las gracias, la Virgen les está dando las gracias. Ustedes me dirán, ¿y cómo nos va a dar gracias la Virgen? Pues les voy a decir por qué da gracias la Virgen, por qué da gracias el Señor. Porque quien es humilde es siempre educado. ¿Me captaron esa? Quien es siempre humilde es siempre educado. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer o el primer día? Cómo la Virgen le pregunta a Bernardita. La Virgen es la reina de cielos y tierra. Y le puede decir, mira Bernardita, quiero que vengas aquí todos los días, por 18 días. Y ya está. No, la Virgen le pregunta. Porque la humildad nunca impone. La humildad siempre con respeto se dirige al otro, aunque el otro sea un súbdito tuyo, como era Bernardita. Y la Virgen le pregunta, ¿me harías el favor de venir a los 18 siguientes días? Que es un signo de respeto. La persona humilde es respetuosa. La persona humilde es educada. ¿Verdad que todos sabemos lo que significa educación? Sí, madre. Que se ha perdido desafortunadamente, ¿verdad? Pero no es falta de hombría abrirle la puerta a una mujer. Al contrario, es humildad, no falta de hombría. Es virtud de humildad ante aquella a quien el Señor te ha llamado a ser custodio. El hombre es custodio de la mujer, la conozcas o no la conozcas. El hombre es custodio de la mujer. Está lloviendo, ¿verdad? Sí. Tal vez. Vayan caminando y yo sigo hablando, ¿ok? Estamos calladitos todos. Entonces, la educación. La educación es uno de los frutos visibles de la humildad. Quien se sabe humilde no camina delante de quien uno debe respetar. Quien se sabe humilde sabe ocupar su lugar, sabe dar el lugar apropiado a la persona que debe darlo y al mismo tiempo sabe tratar con una profunda delicadeza y una profunda educación, como le digo, a todos, incluso a quien es tu súbdito. Bernardita se sabe misteriosamente injertada en un misterio que le trasciende, en un misterio que le trasciende. Ella no sabe cuál es el plan de Dios trayendo a la Virgen aquí, ella no sabe por qué la Virgen la escoge a ella, ella no sabe qué va a hacer la Virgen en los próximos 18 días, ella no sabe nada, todo es un misterio. Se sabe injertada o insertada en un misterio. Y hermanos, esta es otra característica de la humildad. El humilde se sabe elegido o elegida para algo que le trasciende. Y tenemos que aprender a trascender, a tener una actitud cristiana de trascender. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó esto? Todo trabaja para el bien de los que aman al Señor.
Cuando la Virgen o el Señor nos proponen algo, nos invitan a algo, nos llaman a algo, sencillamente nos introducen en un misterio. Y si es un misterio, hay una parte revelada y una parte que está reservada, que se va a ir desenvolviendo, como lo hizo Jesús en la sinagoga, desenvolvió las escrituras para revelarse. No todo se nos tiene que revelar en el primer momento. En el primer momento se va revelando lo necesario para que sea el escalón para el segundo momento. Y eso es una de las características de la humildad, es saber vivir en el misterio de Dios, del cual la Virgen participa. Podemos ver la humildad de la Virgen, que en la Anunciación, el anuncio más grande que puede haber en la historia de toda la humanidad. Nadie, ni el más grande de los santos, ha tenido semejante anuncio. Y sin embargo ocupa un pedacito del Evangelio, ¿verdad? Y el diálogo es muy corto. Y entre todo ese diálogo que se le dice a ella que va a ser madre del Hijo de Dios, que va a ser ungida por el Espíritu Santo, ella solamente hace una simple pregunta. Y aquí viene algo para nosotros, porque nosotros vivimos una cultura de control, que si no sabemos de la A a la Z, yo no muevo un pie. La Virgen no sabía nada de lo que iba a pasar a partir del momento de la encarnación. Y la única pregunta que hace es, ¿pero cómo va a suceder esto si no conozco varón? Es una pregunta lógica, pero no por curiosidad, sino para saber cómo voy a participar yo, cómo va a darse este milagro, cómo debo yo disponerme a este milagro, porque ¿cómo se hace un bebé? Necesito una relación con varón. Entonces su pregunta no es duda, ni su pregunta es curiosidad, su pregunta es para saber cómo participa de mayor forma y de la forma adecuada en un misterio que le trasciende. Nosotros no tenemos que tener miedo de la trascendencia. ¿Me entienden la palabra trascendencia? Algo que va más allá que yo. Y el Señor siempre que se aparece a la Virgen, dicen cosas que le trascienden al vidente. Como por ejemplo, cuando el Señor nuestro Señor de la Divina Misericordia está hablando con Santa Faustina y le dice, tú serás portadora de la misericordia para el mundo. Y ella le dice, pero yo, ¿cómo voy a hacer eso yo? O sea, claro que le pasa por arriba. ¿Cómo puede una simple monjita ser portadora de misericordia para el mundo? Pero es que el Señor le dice, pero es que yo lo voy a hacer en ti a pesar de ti. Fíjense qué bella respuesta del Señor. Él nos va a usar a nosotros, si esa es su voluntad, a pesar de nosotros mismos. O sea, a pesar de nuestros defectos y fragilidades. El ser elegida nunca conlleva tener orgullo. Al contrario, entre más elegida se sabía Bernardita, más pequeñita se sentía. Si ustedes quieren saber quién es verdaderamente alguien elegido o elegida por Dios, que no tomó la iniciativa la persona de hacer la obra de Dios, sino que está respondiendo a Dios, es por su sentido de pequeñez y de humildad. Cuando a Bernardita le decían, dichosa tú que ves a la Virgen, ¿sabe lo que le respondía a la gente? Dichosos ustedes que la ven con el alma. ¿Se dan cuenta? Para ella, el ver a la Virgen era un don inmerecido, por lo tanto, el que no la ve tiene la misma gracia o quizás más grande que ella. Son respuestas de un alma completamente humilde. Les decía que la humildad está unida a la educación. Por eso es que decían que por qué Bernardita tenía tantos gestos de educación con la gente, cómo trataba a la gente, cómo utilizaba sus manos.
nuestras manos son muy visibles, ¿verdad? Como usamos nuestras manos, expresa lo que tenemos en el corazón, no solamente la mirada, las manos expresan cómo nuestro corazón quiere servir, quiere donarse. Y le decían, ¿con dónde ella, en qué escuela de modales había aprendido tan hermoso modal? Y ella dijo, pues eso es lo que ella hace, yo hago lo que la Virgen hace. Por lo tanto, nos está hablando que la Virgen es la mujer educada, la criatura educada por excelencia. Toda en ella es una perfecta educación. En otros lugares se llamará los usos sociales o las virtudes sociales o las virtudes humanas. Hermanos, las virtudes del alma no pueden estar separadas de las virtudes humanas. Si yo soy humilde en mi interior, se va a reflejar en todo mi exterior. Una vez le pregunta una de las hermanas de su convento si ella se había sentido en algún momento orgullosa de ser la elegida. Y gracias a Dios que yo no soy la superiora de ese convento, ¿verdad? Pero ella dijo, no, al contrario, cada vez que la veía me sentía más pequeña ante tan gran elección y más responsable de hacer al pie de la letra lo que la señora me pida. O sea, en vez de sentirse orgullosa, se siente más pequeña y más necesaria de obediencia. También un día respondió a alguna pregunta parecida que ella le dijo a la Virgen, ¿por qué me elegiste a mí? Y que la Virgen solo le sonrió. Dice, pero yo entendí en mi alma la siguiente frase, que yo la traduzco de esta manera, dijo, si ella hubiera encontrado a una joven más ignorante y más pequeña que yo, a esa la hubiera escogido. ¿Se dan cuenta qué clase de entendimiento? Ahora, un psicólogo lo lee y dice, esta tiene una autoestima por el piso, ¿verdad? Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado porque la psicología moderna, no toda, hay escuelas de psicología, pero la psicología moderna que tiene como influencia a Freud, todo lo que es virtud es un problema psicológico. Leen a Bernardita, dice esta muchacha padecía de una autoestima por el piso. Leen a Santa Faustina, ya no se diga, o a Santa Margarita, o a San Maximiliano Kolbe, que pide en las 3 primeras misas morir como mártir. Tiene pensamientos suicidas. Tenemos que tener cuidado de que no se nos entre en los conceptos de la psicología moderna, que todo lo que es santo, sagrado y virtuoso lo están categorizando como enfermedad, y todo lo que es pecado lo han borrado de los desórdenes y ahora es normal. Esto es verdadera humildad, la humildad que el Señor pide en el Evangelio y que Él muestra en el Evangelio. Su humildad era tan palpable, decían las personas que la conocían, que lo que más admiraban de Bernardita era su humildad. Dice que la humildad de Bernardita se mostraba hasta en su manera en que ella estaba postrada ante la Virgen. Cómo la miraba, sería bello, ¿verdad?, verla. Pero dicen los que estaban, que ellos no sabían qué estaba pasando. Ellos no entendían el diálogo, porque ella está en éxtasis, pero su actitud revelaba su alma. Su actitud era completamente receptiva a lo que la Virgen estaba diciendo y haciendo. Dice, podíamos saber, sin saber lo que estaba pasando, que la Virgen le estaba hablando por la actitud de profunda escucha que se podía revelar en su gesticulación física. Bernardita siempre estaba atenta a la voz de la señora. Siempre cuando estaba en las apariciones, miraba a la Virgen a ver su rostro y luego dicen que bajaba un poquito la mirada. ¿A dónde estaba viendo? A las manos de la Virgen.
en sus escritos, Bernardita dice, yo tenía que estar atenta a su voz y atenta a su dedito. Porque ella con el dedo, las madres saben esto, ¿verdad? Con el dedo nosotros indicamos a dónde ir, qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? El dedo, este dedo, tiene mucha significación de dirección, de guía o de protección. O sea, Bernardita es introducida en un drama de amor, hermanos. Lo que pasa ahí en la gruta es un drama de amor que le cambió la vida a Bernardita para siempre. Y nos cambió la vida a nosotros para siempre. Le cambió la vida a la iglesia para siempre. Aquí no existía este santuario. En 1858 nada de esto existía. Y ahora esto es tan parte del corazón de la iglesia. O sea, que esa aparición le cambia, la primera que le cambia todo su horizonte es a Bernardita, que era un horizonte bastante duro y difícil. Pero en medio de esa dificultad tenía el consuelo de ver a la señora. Ayer yo estaba por la noche en la gruta y venía una cantidad de personas a pasar por la gruta. Y a mí eso siempre me conmueve, ver pasar tanta gente que uno ve que viene del mundo entero. Pero ayer en la noche pasaron una cantidad de personas en silla de ruedas. Yo hice un video, porque decía, ¿qué tiene ella que toda esta gente que viene de todas partes del mundo, en silla de rueda, en camilla, otros empujando, qué tiene ella que atrae al mundo entero? ¿Qué tiene su amor materno que atrae a todos a venir aquí? ¿A qué vienen? ¿Qué se les regala en la gruta? ¿Le dan regalos? ¿Le dan dinero? Con solo verla, hermanos, yo miraba a las personas en silla de ruedas, algunos venían hasta con la cabeza cabizbaja, y cuando levantaban la mirada hacia la Virgen, y después ya salían con la cabeza erguida. ¿Qué les comunicó la Virgen en ese segundo? Pero ¿qué tiene ella? Que sus santuarios marianos siempre están llenos y que las personas son capaces de hacer hasta los sacrificios más grandes por ir a buscar el amor de la madre. Y lo que ese amor tiene que comunicarse, porque el amor de una madre tiene muchas facetas. Ella siempre estaba atenta a la voz de la Virgen, porque esa es la actitud que debe regir nuestra vida. ¿Quién es la que nos dijo, hagan lo que Él les diga? La Virgen. Pero San Juan Pablo II nos dice sobre esa frase que la Virgen es la primera portadora de la voz de Dios. Y lo podemos ver, porque si se acuerdan en Caná, Jesús le ha dicho que no es la hora. Y la Virgen le está diciendo que no hay vino. Y él dice, madre, no, esta no es la hora. ¿Cómo lo habrá mirado la Virgen que le penetró hasta lo más profundo del corazón de Jesús y le dijo, hijo mío, es la hora? Y la Virgen no tiene más diálogo con Jesús. Y lo próximo que hace es, 6 sirvientes, por favor, 6 siervos, llenen las 6 tinajas hasta el tope. Y ya saben que las tinajas no eran tinajitas, ¿ah? Eran tinajas. Así que lo que le costó a esos 6 siervos, que fueron cooperadores como Bernardita, del milagro que iba a hacer Jesús. Y después Jesús, ya no bastó otro diálogo. La Virgen fue portadora de la voz, aún en el silencio, aún en el gesto, como fue portadora de la voz de Dios cuando le dice a Bernardita que abra la fuente. ¿Qué quería Dios hacer aquí? Revelar su amor y su ternura paterna y el amor y la ternura materna que siempre nos acompaña en el peregrinar sobre la tierra. Esta debe ser nuestra actitud, hermano, estar atentos a la voz de Dios y a la voz de nuestra madre. Ahora, aquí viene la parte de la renuncia.
No se puede oír dos voces al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes tienen en un oído el aparatito oyéndome a mí y en el otro oído tienen el aparatito oyendo a otra persona? Pues no oyen a ninguno de los dos, ¿verdad? Porque esa capacidad no tenemos. Los oídos no están desconectados, son uno solo, se transmiten el mismo sonido. Si estamos oyendo muchas voces a la vez, en realidad terminamos sin oír ninguna. Y es por eso la importancia de ser familia y de escuchar una sola voz y escuchar a Dios hablarnos a nosotros y pedirnos a nosotros lo que nos pide a nosotros, como le pedirá a otros otras cosas. Pero no podemos estar en tantas voces a la vez porque al final no escuchamos ninguna. Y la que no vamos a escuchar por seguro es la voz de Dios. Y en nuestro corazón se pelean muchas voces y tienen que entenderlo. Se pelea la voz de la carne. Y no les voy a preguntar que levanten la mano porque todos lo van a levantar, como esa voz tiene un volumen bien alto. Y la tarea de la penitencia y la tarea de la mortificación es bajarle el volumen por completo, mute it. Vamos a hacer de esta época. Poner en mute la voz de la carne. La otra voz que está peleando en nosotros, que también hay que mute, póngalo en airplane mode, póngalo en mute, en lo que quiera, es la voz del mundo, que nos sigue hablando. Y nosotros creemos que no. Sí, hermanos, el mundo te habla muy sutilmente, porque no te va a venir, a nosotros quizás no nos va a venir a decir, ay, vea, comete un pecadito mortal, no hay problema. Pero te va a involucrar en muchas cosas para distraerte de lo esencial. Y la otra voz, que sí, a veces la distinguimos, a veces no, depende cómo tengas desarrollada tu vida espiritual. Por eso la vida de oración es fundamental, no es opcional. Todos los días hay que orar, porque solo la oración nos hace a nosotros subirle todo el volumen a la voz de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga el demonio nosotros distinguimos su voz. Sabemos cuál es la voz del demonio, sabemos cuál es la voz de Dios. Y no solamente vamos a saberla, vamos a ver cómo se confrontan. Se nos van a confrontar. Porque cuando el Señor te dice, no sirvas al que te da recompensa. Porque entonces, ¿qué recompensa vas a tener en el cielo? Eso es el Evangelio, no lo estoy inventando yo. Y viene el demonio y te dice, ay, mira, ve a servir a este, que este es el presidente de no sé qué, porque ese te va a dar después un puesto o te va a tener conexiones. ¿Quién te está seduciendo? Quiere decir que no podemos servir a una persona que tenga autoridad en la tierra o tenga poderes o tenga recursos. No, lo que el Señor está diciendo, no vayas a servirle buscando una recompensa. Tienes que servirle con la intención del amor, igual que sirve al más pobre. Todas esas son actitudes de humildad, hermano. La humildad es la protección de nuestra alma. Es como si nos pusiéramos un globo de luz alrededor nuestro. ¿Por qué es la protección del alma? Porque es la antítesis directa de Satanás. La antítesis directa. Él es el orgulloso. Y toda su intención y toda su forma de trabajar, todo lo que él piensa, todos sus planes, todos sus proyectos, todo lo que él está observando en ti, es cómo te va a sacar de la carne tu orgullo. Porque él sabe que el orgulloso no puede estar en el reino de los cielos. Y lo que él quiere es sacarnos del reino de los cielos. Fíjense que Jesús, a mí me conmueve el corazón, no voy a llorar, pero me conmueve el corazón. ¿Por qué da gracias Jesús a su Padre? Vean cuántas veces da gracias en el Evangelio. Y una de ellas a mí me impresiona. Gracias, Padre,
porque le ha revelado estas grandes cosas, estos misterios, a los más humildes y sencillos. Lo cual nos quiere decir que la humildad y la sencillez son un consuelo para el corazón de Jesús. Pero la humildad y la sencillez son una condición para aprender a tener sabiduría, para conocer los misterios del reino. El orgulloso no los puede entender, hermano. Por eso es que dice San Pablo que para los judíos era una locura la cruz. Era el fracaso de Dios para los judíos. Para los griegos era inconcebible que un Dios fuera crucificado. Pero para los cristianos, ¿qué es la cruz? Mañana es su día. Es nuestra gloria, es nuestra salvación. Entonces, ¿qué pasa? Solo el humilde puede ver la cruz y decir, viva la cruz, aquí está el signo de mi salvación. Y si tengo que abrazarla para yo participar y recibir las gracias de salvación, la abrazo. Pero el que tiene demasiado orgullo, demasiado está saturado del mundo, no comprende estas cosas, hermano. Por eso es que en Belén Jesús no pudo nacer en ninguna casa. Qué triste, ¿verdad? Se la perdieron ellos. ¿Pero dónde nace Jesús? En el lugar más humilde de Belén. En el lugar más pobre de Belén. En un establo, en una gruta de animales. ¿Por qué? Porque las casas estaban todas llenas y no le dieron un espacito a la Virgen embarazada. Y por estar tan llenos de sí mismos, no abren los espacios a que Dios pueda entrar a nuestra vida. Bernardita, inmediatamente después de la aparición, se entiende como servidora de los demás. Ella no se siente, ok, recibí esta gracia, pero ella sabe que si la Virgen ha venido del cielo, eso ya es un acto de misericordia. Si la Virgen ha venido del cielo a tocarnos, a sanarnos, a hablarnos, a pedir por los pecadores, a prodigar su amor, después abrir una fuente, Bernardita está clara que ese acto de la Virgen es un acto de misericordia materno. Por lo tanto, ¿qué tiene que ser Bernardita? Misericordiosa. Interesantemente, ¿cuál era el trabajo de Bernardita en el convento? Limpiaba, por eso tenía dos. Por las tardes limpiaba con la escalera, por eso es que, ¿cómo es? La escobita, por eso está el pin de la escobita, ¿verdad? Pero no porque la pusieron nada más, es que ella pidió ser la que limpiara. ¿Por qué pidió ser la que limpiara? ¿Dónde se apareció la Virgen? En un basurero. Y eso para ella era un signo de continuar cooperando con la limpieza, mientras ella barría y después limpiaba, lavaba, porque en esa época no había lampazos, ¿ah? O trapeadores, o como le llamen, era de rodillas con un trapo, con un cáncer en su rodilla, sin que nadie supiera. Ella seguía cooperando con la obra de la gruta. Estaba a larga distancia de la gruta, pero seguía limpiando la basura. Y iba rezando por todos los que pasaban por la gruta. Pero en la mañana ella era enfermera. O sea, no es que estudió enfermería, se iba a cuidar a las hermanas mayores enfermas, porque ella vio el amor que la Virgen tenía aquí hacia los enfermos, que Lourdes era el lugar por excelencia de cuidado y servicio a los enfermos. O sea, ella no regresaría jamás a Lourdes, hermano. Esto es para mí impresionante, igual que Sor Lucía, que solo regresó en su vida 2 veces a Fátima. Una para encontrarse con Juan Pablo II y la segunda para la beatificación de sus primos. Vivió 90 y pico de años y salió a los 12 años y solo regresó a Fátima 2 veces. Y Bernardita nunca regresó a Lourdes, pero dijo, Lourdes
y la gruta están lejos a distancia geográfica, pero están vivos en mi corazón y yo los vivo aquí en el convento. Eso es humildad, hermanas, no reclamar que Lourdes me pertenece. Ella, si alguien podría decir que la gruta le pertenecía, era ella. Si alguien se podría atar a la gruta, era ella. Si alguien podría decir, no, a la Madre Superior, yo todos los años, los 11 de febrero, yo tengo que ir a celebrar el aniversario a Lourdes. ¿Quién podía decirlo? Ella. Jamás pidió nada. No pidió ni regresar a Lourdes. Cuando ella salió de aquí, lo único que hizo, se paró frente a la gruta, tiró un beso, 2 lágrimas y se fue y nunca más volvió. Pero sabía que Lourdes estaba dentro. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, porque el domingo que nos vayamos, todos nos vamos a nuestra vida ordinaria, regular, con todas nuestras responsabilidades. Pero se va Lourdes con nosotros, se va el espíritu de Lourdes con nosotros, se va la humildad de Lourdes. Bernardita vio en la mirada de la Virgen su amor por la humanidad. ¿Cómo habrá sido esa mirada? Yo no se las puedo explicar, porque no la he visto. La percibo, pero no la he visto. ¿Cómo tenía que ver la Virgen cuando venían las masas de personas? ¿Cómo tenía que la Virgen levantar su mirada y ver a esa multitud? Lo más cercano que podemos imaginarnos es de la misma manera que Jesús vio a la multitud que lo estaba esperando, ¿se acuerdan? Y que sintió una compasión inmensa. Y porque sintió compasión, que dijo, hay que darles de comer y tomar, esta gente no ha comido. Pues esa misma compasión materna la sentía la Virgen por estas almas que venían a la gruta. Algunos curiosos, algunos por amor, algunos porque querían sanarse, algunos por lo que sea, por cualquier tipo de enfermedad. Pero venían a buscarla a ella y los miraba con una compasión que Bernardita lo describe. Dice, yo no puedo describir su mirada, pero la mirada de amor por el dolor de la humanidad nunca se me va a olvidar. Nuestra Madre nos mira con una profunda compasión en las realidades de nuestra humanidad. Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué estando aquí algo nos pasa? Tal vez no lo entendemos hoy, lo vamos a entender la semana que viene. ¿Por qué nos sentamos en la gruta o nos sentamos en el otro lado de la gruta y como que no nos queremos mover de ahí? ¿Les pasa a todos? ¿Por qué incluso aunque no nos inmersamos en la piscina? Yo entré ayer y oré igual que si me hubiera metido en la piscina, porque esos lugares están llenos de la presencia de la Virgen y llenos de la oración de cientos y cientos de años. ¿Por qué nos pasa algo aquí? Es una pregunta importante y esa es la tarea. ¿Por qué donde está ella? Algo nos pasa. Algo se suaviza en el corazón. Algo vemos. Deseamos pedir un perdón. Deseamos servir. ¿Por qué seguimos viniendo a servir? Podemos venir el primer año y decir, y los primeros años que fueron difíciles, tiramos la toalla. No, ¿por qué no la podemos tirar? Porque no importa cómo nos traten, no se trata de nadie, se trata de ella y de la humanidad. Y de nosotros ser, como Bernardita, intermediarios. ¿Qué tiene esta bella señora? ¿Qué tiene esta bella señora que nos hace regresar y regresar y regresar a la gruta, como lo hacía Bernardita? ¿Qué tiene la Virgen
¿De qué está llena la Virgen? Que a nosotros nos toca. Está llena de Dios, hermano. Y si nosotros estamos llenos de Dios, y con esto termino, si nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, o sea, somos humildes, y nos vaciamos de nosotros mismos, y nos llenamos de Dios, ¿ustedes saben qué va a pasar? Que la gente va a querer seguir yendo a donde tú vas. Van a seguir querer hablar contigo. Van a querer seguir rezar contigo. Porque experimentan algo en ti que ellos no tienen. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Venimos aquí y sabemos que hay algo que nos falta, que ella tiene y que solo ella nos puede comunicar porque es la portadora de Dios. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué nuestro corazón se mueve? ¿Por qué aquí nos sentimos con deseo de generosidad, de servir a los demás, de pensar en los demás? ¿Por qué aquí algo en nosotros se transforma? Algo en nosotros se desborona y algo en nosotros se construye. Por una sencilla razón. Porque este es hogar de Nuestra Señora. Y por lo tanto este es un Nazaret aquí en la tierra. Y por lo tanto cuando nosotros venimos como hijos a ser enseñados, a ser formados, a ser nutridos, abrazados, cobijados, protegidos, liberados, sanados, etcétera, etcétera, por la Virgen. Ahora, hermanos, la Virgen no se queda aquí. La Virgen se va contigo, se va conmigo. Y lo que nos pasa aquí es el comienzo de lo que nos tiene que seguir pasando cuando regresamos a nuestros lugares. Porque la gruta física se quedó aquí, pero la gruta espiritual se tiene que ir contigo si mantienes un corazón humilde. Lo que nos pasa aquí es que bajamos las defensas, esas defensas del orgullo, del protagonismo, de la prepotencia, de todas esas cosas que surgen en la carne, las bajamos porque nos sentimos chiquititas ante el misterio de su presencia. Buena noticia, hay que bajar la guardia al Señor y a la Virgen siempre, en todo lugar y en todo tiempo, porque lo que comenzó aquí tiene que llegar a completarse hasta el día de nuestra muerte. Amén.